años lejos de él. El Señor te bendiga en esta mañana. Deseamos que la palabra de Dios sea de bendición para tu vida. Que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor. Ninguna esperanza, pero Él nos extendió la mano, nos levantó y ahora le servimos y alabamos y glorificamos el santo y bendito nombre del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento por un momento. En todo mi tiempo que me ha tocado predicar, ya tengo muchos años. A veces me ha tocado predicar con la garganta medio afónica, como ustedes se pueden dar cuenta el día de hoy. Tal vez no andamos con la mejor garganta para hacerlo, pero andamos con una gran disposición de predicar la palabra del Señor. Y yo le estaba diciendo: Señor, mientras tú me des la oportunidad de que mi voz pueda salir, yo voy a testificar y voy a predicar tu palabra con todo fervor, como siempre me gusta hacerlo. Así es que en esta hora yo quiero dar lo mejor de mí, porque creo Dios ha puesto un mensaje para usted, para que usted pueda hoy en esta mañana salir alimentado de la palabra de Dios. Ya le hemos alabado, ya le hemos ofrendado. ¿Y cuántos están dispuestos a escuchar la palabra de Dios? Aleluya. Antes me gustaría darle la bienvenida a la familia Hernández, ¿verdad? Dios me los bendiga, una hermosa familia que se encuentra hoy con nosotros en la casa del Señor. Esperamos que sean bendecidos, esperamos que puedan encontrar en este lugar esa bendición de parte de Dios para sus vidas, para sus hijos, y que al salir de este lugar usted pueda decir: el Señor me habló hoy en esta mañana. Amén. Voy a pedir a los niños que pasen a sus clases. Ellos van a recibir una clase de acuerdo a su nivel. Y usted que se va a quedar en este lugar, disponga su corazón para poder recibir la palabra. En esta mañana estaré predicando bajo el tema: ¿quién irá por nosotros? Se cuenta de una vez que a un pintor se le asignó que pintara un edificio grande. Entonces, él miraba el gran edificio y se hacía la pregunta: ¿cómo puedo lograr o cómo puedo llevar a cabo esta obra? Entonces él tuvo una idea y dijo: ya sé, voy a ir y voy a contratar personas para que ellos se encarguen de hacer la obra. Y yo me voy a ir al otro edificio para poder ver desde allá cómo va quedando la obra. Y así fue, y así lo hizo. Él por radio les decía: les va quedando bien, está bien bonito cómo lo van haciendo, me encanta cómo se va viendo, el color que le van dando, todo. Él lo supervisó. Para él iba a ser la obra un poco más difícil si él lo hacía personalmente. Pero él fue y buscó personas para que ellos se encargaran de hacer y de llevar a cabo este gran proyecto. Y eso es lo mismo que Dios hace, queridos hermanos. Dios, en su infinita misericordia, siempre ha buscado personas para poder llevar a cabo el plan que Él tiene para toda la humanidad. Toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, se centra en el mensaje de redención que Dios formó para el hombre. Es decir, que la Biblia no solamente señala el problema del hombre, el problema que tiene el ser humano, que es el pecado, sino que la Biblia también proporciona la solución a ese gran problema. Y la solución al problema del hombre es Jesucristo, el Hijo de Dios, quien estuvo dispuesto a venir para redimirnos de todo mal. Él bajó para que nosotros pudiéramos subir.
Él se empobreció para que usted y yo pudiésemos ser ricos. Él murió para que usted y yo no tuviéramos que morir en el pecado, aleluya. Él tomó nuestro pecado para que usted y yo pudiésemos vestirnos de santidad. Para que usted y yo, cuando nos presentamos delante de Dios, podamos presentarnos con la santidad a la que hemos sido llamados. Qué hermosa es la palabra de Dios. Y quiero invitarle a que abra su Biblia en el libro de Isaías. Isaías capítulo 6. Aleluya, gloria a Dios, alabe al Señor. Alabe al Señor porque Él es vivo, porque Él vive. Gloria a su nombre. La pregunta, mire lo que dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 6, versículo 8. Me indica con un amén cuando ya lo tenga, y si no, lo tenemos también acá en la pantalla para que usted lo pueda leer. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Aleluya. El Señor en este versículo, el Dios Padre eterno, el creador de los cielos y de la tierra, hace una pregunta. Y esa pregunta es: ¿a quién he de enviar y quién irá por nosotros? Esta pregunta se la hizo a la Trinidad. Ahí estaba el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ellos estaban en junta y estaban preguntándose: ¿quién podrá ir por nosotros? Entonces Jesús dijo: heme aquí, envíame a mí. Y Jesús estuvo dispuesto a venir a este mundo, a pagar con su vida. No a que le quitaran la vida, porque muchas personas dicen que mataron a Jesús, pero Jesús mismo dijo: nadie me quita la vida, yo la entrego por amor. Por amor Él la entregó para cada uno de nosotros, y es por ese gran amor que usted y yo hoy podemos vivir tranquilos. Es que usted y yo podemos tener esperanza que si Él vino, murió y resucitó, así también usted y yo vamos a resucitar en el día postrero. Usted y yo no vamos a ser víctima del pecado. El pecado no puede gobernar sobre nosotros, porque Dios nos ha dado vida y vida en abundancia. Uno de los 5 grandes propósitos de Dios para la vida es el evangelismo. El evangelismo debe considerarse como un privilegio y una mayordomía que Dios nos ha dado a nosotros. En otras palabras, queridos hermanos, lo que yo les quiero decir es que la evangelización es una responsabilidad de la cual todos debemos responder. Hay muchas veces que se tiende a pensar que es el pastor el que debe de llevar el evangelismo, que es el pastor el que tiene que ir a predicarle a las almas, que es el pastor que tiene que andar todo el tiempo buscando a los perdidos. Pero la palabra de Dios nos dice que esto se nos ha hecho a todos. Dice la Biblia, Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿A quiénes? ¿A algunos o a otros? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, podemos encontrar en los evangelios, donde se describe la obra que Cristo vino a hacer a la tierra, que una de las prioridades que Jesús tuvo siempre fue el evangelismo. Él lo tomó como una misión que se le había encargado de parte de Dios. Dice el evangelista Lucas que Jesús apenas tenía 12 años. Lucas 12:49, cuando de repente se les perdió a sus padres. Muchos conocen la historia, que María y José estaban preocupados, no encontraban a su hijo.
Y cuando comenzaron a buscarlo, les llevó un día para encontrarlo. Y lo encontraron en el templo, hablando la palabra de Dios. Jesús a los 12 años pudo haber sido como cualquier adolescente a los 12 años. A los 12 años un adolescente quiere andar jugando. A los 12 años un adolescente anda buscando otro niño de su misma edad para poder jugar, para poder disfrutar. Pero Jesús ya entendía el gran compromiso que tenía para con Dios de llevar la palabra a los necesitados. Hay dos cosas que hicieron a Jesús el más grande de todos los evangelistas. Y en esta mañana me gustaría compartir con ustedes esa pasión que Jesús tuvo para predicarle a multitudes, pero también para predicarle a una persona. Jesús tenía el tiempo para todas las personas. No hubo una persona que viniera donde Jesús y no encontrara la respuesta que andaba buscando, porque Jesús vino con la misión de traer el mensaje, las buenas nuevas de salvación a un mundo que se encontraba sin rumbo y sin esperanza. Dice una declaración en Marcos 1:7. El apóstol, el profeta Juan se encuentra bautizando en el río Jordán. De repente Juan no comienza a hablarles más que del que venía detrás de él. Juan era un precursor del que había de sucederlo a él. Y Juan hace esta palabra y el evangelista Marcos lo relata de esta manera. Y predicaba diciendo, hablando de Juan: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Fíjese bien, el profeta Juan hace una declaración acerca del poder de Dios, pero también habla de que él no es digno de desatar la correa de su calzado. Y cuando hablamos de calzado, hablamos de pieses. Y en esta hora yo quisiera hablar acerca de los pies del evangelista. El calzado, lo primero que Jesús tomó para recorrer aldeas. Él iba de Galilea a Samaria, iba a Sidón, iba a Samaria. Él caminó muchas millas pregonando el mensaje de Jesús, el mensaje de Dios. Me impacta que Juan el Bautista, lo primero que ve en el encuentro con Jesús fue su calzado. Y dijo: yo no soy digno de desatar esas sandalias que Jesús trae puestas. Ese calzado del Señor nos habla del camino que hay que marchar, del camino que hay que caminar, del camino que tenemos, que cada cristiano debe de recorrer. Cuando estudiamos los viajes del Señor, nos encontramos que Jesús empezó en Nazaret y después vino al otro lado del Jordán y recorrió a la zona donde Juan bautizaba, y recorría la región de Galilea, e iba a Jerusalén y recorría las regiones donde había necesidad de salvación. Esto nos habla de calzados prestos. Hoy en este tiempo nosotros tenemos recursos más de los que tuvieron aquellas personas en aquel tiempo. Hoy nosotros tenemos esos recursos para poder llegar, acceso a las personas que no conocen de Dios. Pero Jesús no solo caminaba esos caminos, porque esto no se trata solamente de caminar, sino que Él caminaba con una convicción. Él iba a un lugar y decía: voy a ir porque allá hay una necesidad de sanidad. Voy a ir porque allá se encuentra un endemoniado que tiene que ser liberado. Voy a ir allá donde se encuentra Lázaro porque hay un muerto que tiene que resucitar. Él no iba a ver si las cosas sucedían. Él ya tenía la convicción de que algo grande iba a suceder, porque con él estaba el poder de Dios. El poder sobrenatural de Dios lo había investido a él para hacer cosas grandes. Así nosotros mismos
podemos tener esa convicción de que cada vez que nosotros nos disponemos a trabajar para la obra del Señor, el Espíritu Santo nos llena, el Espíritu Santo nos reviste, y donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted hable la palabra de Dios, algo grande va a suceder. No vamos a ver qué sucede, vamos con la convicción de que Dios va a hacer algo grande. Lo llaman a orar por una persona, no vaya dudando, hermano. Capaz si se le pasa la enfermedad, si va con dudas. Vaya con la convicción. La otra vez un hermano me dijo, Dios le bendiga, y donde me iba a dar la mano, me dio así como, aleluya, es la nueva ola, la nueva era. Ay, hermano, me dijo, es que ando enfermo. Y le digo, pues deme la mano para que se sane, que está esperando. Hay que verlo de la manera, ¿verdad? Porque si nosotros nos ponemos en esa misma situación, nosotros no vamos a estar honrando el poder de Dios. El poder de Dios no está basado en sus fuerzas. El poder de Dios no está basado en qué tanto usted sabe de la Biblia. El poder de Dios no está basado en cuántos años usted tiene en el Evangelio. El poder de Dios le llega y lo reviste a usted, y donde quiera que usted va, el poder de Dios va con usted, y usted es de bendición para cualquier persona, porque el poder de Dios está con usted. Eso es lo que hacía la diferencia en aquellas personas. No hay manera de ser un gran evangelista si Dios no impacta con un llamado profundo nuestras vidas. Dios tiene que impactarnos a nosotros. Tenemos que ser impactados en nuestro corazón. Es triste ver las situaciones en las que nos encontramos como iglesia, hermanos. Es triste ver que hay muchas personas que hoy le podrían decir, tengo 20 años en el Evangelio, pero no le han hablado a una persona en todo el año de que Cristo viene. Es triste de que la misión evangelística se haya hecho a un lado y nos hayamos acomodado dentro de las iglesias, aprendiendo teología, aprendiendo de la palabra de Dios. Somos expertos en la Biblia, los 66 libros de la Biblia nos podemos revés y derecho, sabemos de escatología, sabemos de todo lo que habla la palabra de Dios, pero no podemos ir al enfermo, no podemos ir al necesitado, no podemos ir y llevar la palabra de salvación. Creo que nuestras vidas deben de ser impactadas. Cuando Dios llamó a Moisés, lo hizo a través de una zarza ardiente. ¿Se acuerdan? Moisés andaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro, y a través de una zarza ardiente Dios le habló a Moisés. Y esa zarza, dice la Biblia, que era una zarza que no se consumía. Y la razón que no se consumía es porque Dios estaba en medio de esa zarza. Ahora podemos hacernos una pregunta: ¿cómo está la zarza dentro de nuestros corazones? ¿Está encendida? ¿O ya se está apagando? ¿O es pura ceniza ya? ¿O está en fuego de Dios? Mira, no hay nada mejor que andar en el fuego de Dios, porque donde uno habla se alborotan los demonios, hermano. Apenas ayer en la tarde me fui a cortar el pelo y casi terminé predicándole a todo el salón. Unos estaban en contra, otros estaban en favor. La que me estaba cortando el pelo, gracias a Dios, estaba a favor, porque si no me hubiera dejado el pelo todo mal cortado. Pero comenzamos a predicar la palabra de Dios, porque no tenemos que limitarnos a un tiempo, no tenemos que limitarnos a un día específico para evangelizar, porque la obra de Dios debe de llevarse a cabo todos los días. Considere esto que le voy a decir:
todos los días, minuto tras minuto, segundo tras segundo, hay gente que se está yendo al infierno, a un lugar, a una eternidad sin esperanza, a un lugar en donde jamás van a poder tener la oportunidad de escuchar de Dios. Pero usted y yo, que tenemos la palabra, que recibimos de Dios este mandamiento, podemos hacer la diferencia y podemos predicar el evangelio. Podemos decirle, si no tenemos ese fuego de Dios: Señor, pon este fuego de nuevo en mi vida. Y el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del Espíritu de Dios que hay en ti. Aleluya. Alguien necesita avivar ese fuego. Los tiempos que vivimos no son para vivir pasivamente. Los tiempos que vivimos no es para que nos quedemos con los brazos cruzados. Hay almas que salvar. Hay almas que se dependen del mensaje que Dios haya puesto en su corazón. Aleluya. Es que cuando me dan ganas de predicar se me olvida que la voz se me quiere ir, hermano. Me encanta predicar la palabra de Dios. Mire, este es un versículo que ya lo hemos leído anteriormente, Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a ¿qué, hermano? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo murió en la cruz por los perdidos. Cristo derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario por los perdidos. Gracias a esa sangre derramada en la cruz del Calvario es que nuestras vidas han sido limpiadas del pecado. Él vino a hacer un trabajo especial para que usted y yo pudiéramos ir y predicar de lo que Jesús hizo. Y el domingo pasado yo les decía, no hay nadie más capacitado para predicar de los cambios que Dios hace en la vida del hombre que usted y yo. Porque ¿quién lo ha cambiado a usted, hermano? ¿Se acuerda usted cómo era antes, hermano? ¿Se acuerda usted dónde iba antes? ¿Se acuerda usted cómo hablaba antes, hermano? Cuando ponía la canción del caballo blanco, de la burra tuerta, de la mala suegra, de la rata de dos patas. Ya no se acuerda, quizás, hermano. Y ahora podemos cantar: solo el poder de Dios puede cambiar mi ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. Tantos cantos hermosos que podemos cantar y podemos alabar al Señor con ellos, porque estábamos perdidos y hemos sido encontrados. No nos levantamos nosotros mismos. Cristo extendió su mano y nos ha levantado y nos ha hecho sentar en un lugar especial. Nos ha dado una asignación divina. Por eso dice 2 de Pedro 2:9 que somos un real sacerdocio, somos una nación santa, para que anunciemos, aleluya, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, debemos de tomar en serio este llamado. No podemos vivir por menos de lo que Jesús vivió. Hay muchas personas que creen que Jesús vino a este mundo para que ellos puedan vivir una vida cómoda. Cristo no murió en la cruz para que alguien viva del evangelio con esos lujos, con esos aviones, con esas mansiones, con esos carros de lujo. ¿Usted cree que por eso Cristo murió en la cruz del Calvario? Ese evangelio de la prosperidad que le ha hecho tanto daño al evangelio, al cristianismo. Yo no creo en el evangelio de la prosperidad. Yo creo en la prosperidad del evangelio. Eso es diferente.
Porque mientras yo me comprometa en predicar la palabra de Dios, mientras yo me comprometa en llevar las buenas nuevas de salvación, yo tengo una palabra de parte de Dios que nada me va a hacer falta a mí. Nada me va a faltar porque yo estoy comprometido no en mis intereses, sino en los intereses de Dios. Aleluya. Mi mayor objetivo, mi propósito no es que Dios haga y venga y trabaje para mí. A veces así tomamos a Dios, como si es Dios que tiene que trabajar para nosotros. Apenas nos vamos arrodillando, Señor, te pido. Y esa es nuestra, y pide y pide. Y para pedir somos muy buenos, hermano. Nos servimos con la cuchara grande, decía mi papá. Fíjese bien la percepción que tenemos que tener. Juan 4:35. Aleluya. Alzad vuestros ojos. Levanta la mirada, hermano. Y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Tenemos que ver a nuestro alrededor. El terreno está preparado. La necesidad que el mundo está viviendo hoy en día, esa necesidad que genera muchas preguntas que pocos pueden resolver. Hoy muchas preguntas como las que el ser humano se hace es: ¿está Dios? ¿Sigue siendo bueno con la humanidad después que miles de personas hayan muerto a causa de este virus? ¿Tendrá el control Dios todavía de la humanidad? ¿O nos ha abandonado a nuestra propia suerte? Para esa pregunta, la Biblia tiene una respuesta. Y la Biblia dice que Dios sigue sentado en su trono. Dios sigue salvando. Dios sigue rescatando al perdido. Dios sigue sanando. El tiempo de los milagros no ha pasado. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Hay muchas personas que creen que ya Dios nos sana, hermano. Pero porque nosotros hemos sido malos representantes del Evangelio. Me acuerdo yo, una vez estaba predicando acerca de la sanidad. Y a mí me emociona porque a mí Dios no solamente me ha sanado. En mí Dios ha hecho milagros. Milagros de sanidad. Y cuando predico en la sanidad me emociono. Y yo le estaba predicando a la iglesia que hay que creer que Dios puede sanar, que no podemos creer menos de lo que podemos confiar en un Dios tan grande. Y cuando iba saliendo, vi yo que una hermana le dijo: ando con un dolor, y le dijo: para eso es el epazote. Y hermano, ya casi le daba un bibliazo a la hermana. Dijo: me pasé 40 minutos diciendo confía en Dios. Y de repente estás confiando en la medicina, en lo esto, en qué otro. Mira, pon la mirada en Dios. La Biblia dice: en los que miraron a Dios jamás fueron avergonzados. Aleluya. Dios no te va a avergonzar cada vez que tú busques a Él, cada vez que tú confías en su palabra. Mira los campos. Están listos para la siega. El Señor, aleluya, está dispuesto a hacer cosas grandes con alguien que se disponga a llevar el evangelio, con alguien que se disponga a poder testificar del poder de Dios. No hay ningún momento más importante. Mira, cuando las cosas están bien. Yo nunca he visto a alguien, un millonario que entra y dice: yo necesito de Dios. Nunca he visto a alguien que tenga su familia en su mejor estado, su salud en su mejor estado, por lo general. Aunque siempre hay uno. Pero por lo general venimos a Dios cuando las cosas están mal. Buscamos a Dios cuando ya el doctor nos dijo que no. Cuando ya el abogado dijo su matrimonio no tiene solución. Buscamos a Dios cuando el psicólogo dice: ya no podemos hacer nada con tu hijo.
buscamos a Dios cuando estamos en nuestros peores momentos. Y la humanidad hoy en este tiempo está pasando por ese peor momento. El temor, la zozobra de lo que está pasando todos los días. Todos los días las noticias traen malas noticias. Dice que más personas están muriendo. Los gobiernos no tienen el control. Pero usted y yo tenemos buenas nuevas. Cristo sigue el control. Él sigue sanando. Él sigue rescatando. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, Dios puede hacerlo todo, pero Él lo quiere usar a usted. Mire lo que dice Marcos 3:9. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista una barca a causa del gentío, para que no le oprimiese. Uno de los requerimientos que Jesús siempre hacía a donde llegaba es: necesito una barca. La Biblia dice que en una ocasión llegó a una orilla y habían 2 barcas ahí en ese lugar, y una era de Pedro. Y Jesús, al haber 2 barcas, tuvo que elegir: ¿en cuál me subo? ¿Me subo en la de Pedro o me subo en la otra? Y Él eligió la de Pedro. Igual, yo creo que en nuestras vidas Jesús pudo elegir personas mucho mejor que nosotros, más capacitados, con títulos universitarios. Pudo escoger personas con mejores experiencias, pero ¿sabe qué? Jesús lo vio a usted. Jesús puso su mirada en usted y dijo: contigo, Magdalena, contigo yo quiero hacer cosas grandes. Contigo, Gonzalo, yo quiero hacer cosas grandes. Contigo, Francisco, yo quiero hacer cosas grandes. Él nos escogió a nosotros, pero Él sigue buscando barcas disponibles para poder predicar la palabra. Aleluya. El punto número 2, el púlpito del evangelista. ¿Cuál debe ser el púlpito que un evangelista debe de tener? Es el carácter de convicción. Jesús necesitaba una barca para hablarle a la gente que se agolpaba para escucharle predicar. Y Él se pasaba horas predicando la palabra. Pero, ¿cuál era ese púlpito? Era el carácter de convicción que Jesús tenía. ¿Sabe que muchas personas andan buscando púlpitos como este? Yo quiero el púlpito de la iglesia para predicar desde allí. Y es que aquí no cuesta predicar, hermano. Aquí es fácil. Y más a una congregación que ya ha sido lavada con la sangre de Cristo. Aquí es bonito predicar. Pero allá en el campo misionero, hermano, allá donde lo van a agarrar a pedradas. Una vez casi me dejan sin nariz, donde me tumbaron la puerta en un apartamento. Allá cuesta. Porque para predicarle a los inconversos se necesita tener el carácter de convicción de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Yo no te voy a predicar un evangelio próspero. Yo no te voy a predicar un evangelio light. Yo te voy a predicar el evangelio de Cristo que te transforma. Porque Cristo nos confronta con la palabra, pero a la misma vez nos da la sanidad para el pecado. Cristo nos hace ver nuestra condición en la que nosotros nos encontramos, para que así podamos tomar la solución que Él nos da. Mire, el apóstol Pablo, si hay alguien que padeció como evangelista, fue el apóstol Pablo. Ese hombre, dice la Biblia, que fue quedado muerto. Imagínense cómo estaría Pablo. Lo apedrearon y pensaron que estaba muerto ya. Así habrá quedado Pablo. Lo azotaron, lo metieron en la cárcel con Silas, allá en Filipos. Fueron encadenados en un calabozo. Fue perseguido por los gentiles, fue perseguido por los judíos, fue perseguido por todas aquellas personas que estaban en contra del evangelio. Y en 1 Tesalonicenses 2:2 dice: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios.
en medio de gran oposición. Oh, si tú no tienes carácter y convicción para predicar el evangelio, te vas a dar por vencido. Porque el diablo no se va a quedar con los brazos cruzados. El diablo, no creas que tú vas a hacer algo para el hombre de Dios y el diablo te va a evitar. El diablo se opone a que nosotros llevemos esta labor evangelística. El diablo te va a tratar de distraer. El diablo te va a dar opciones que son bien suculentas para esta carne. El diablo va a tratar de decirte: quédate tranquilo, no tienes que hacer nada, mira con que vayas a la iglesia. A mí me encanta cómo las mamás duermen a los niños. Cuando están allí con sueños se ponen: Ruru, mi niño, duérmaseme ya. Y así tiene el diablo a muchos cristianos. Ruru, mi niño, duérmaseme ya. Y ahí está el cristiano cómodo, sentado en una banca de la iglesia. Hermano, lo que yo le quiero predicar en esta mañana es que podamos tomar el reto. ¿Es fácil? Claro que no es fácil. ¿Es difícil? Claro que es difícil. El apóstol Pablo tuvo que enfrentar oposición. Jesús mismo enfrentó oposición de los fariseos, de los sacerdotes, de su mismo pueblo. ¿Quién lo traicionó a Jesús? No fue uno de los mismos que andaba con él. ¿Quién negó a Jesús? No era uno de los mismos que andaba con él. Pero Jesús tenía un carácter de convicción. La gente que está a tu alrededor te va a poder fallar. La gente que vas a ir a predicar te va a tratar de apedrear. La gente que está allá necesitada, muchos de ellos, lejos de recibir las nuevas de gran gozo, te van a ultrajar, te van a ofender. Pero que nada de eso te detenga, querido hermano. La palabra de Dios necesita ser predicada. Que nada de eso te detenga. Para predicar el evangelio vale la pena predicar esta palabra de Dios. Siempre me pregunté yo, ¿por qué un evangelio tan caro, costoso, que Cristo pagó en la cruz del Calvario? Mire, Él hizo lo más difícil, hermano. Si Él le hubiera dicho a usted: bueno, ¿qué quieres? ¿Quieres ir a predicar o quieres morir en la cruz? ¿Qué usted hubiera agarrado? Ya se respondió solo. Ese silencio digo mucho más que eso. Yo me imagino, Jesús hace lo más difícil. Él entrega su vida a un precio de sangre. Él fue bofeteado. Él, dice la Biblia, que le vendaban los ojos, le pegaban bofetadas. Profetiza quién te golpeó. En la cruz del Calvario le injuriaban. Si eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz. El ladrón a la par. A otro salvó y a él solo no se puede salvar. Él sufrió. Y después de todo ese sufrimiento, ¿por qué confiarnos tan grande labor a nosotros? Que ya le hemos fallado a Dios. Ya le quedamos mal a Dios en el jardín del Edén. ¿Se acuerda? Adán desobedeció a Dios. ¿Por qué Dios podría tan grande responsabilidad en personas que fallan? ¿Por qué Dios me habría visto a mí, lo habría visto a usted? ¿Por qué no dárselo a los ángeles? Dice la Biblia que los ángeles anhelan predicar este evangelio. Los ángeles dicen: Señor, déjanos ir a predicar el evangelio. Queremos tener ese privilegio nosotros, Señor. Pero el Señor dice: no, yo se lo quiero dar a los hijos que he redimido en la cruz del Calvario. Yo quiero demostrarle al mundo que lo más vil de este mundo he levantado para avergonzar a los sabios. Y ese privilegio que usted y yo tenemos un día va a ser recompensado, hermanos. Un día estaremos en el gran tribunal de Cristo. Y dice la Biblia que allí va a ser día de galardones.
allí van a aparecer aquellos que se han ganado miles de almas, muchos a precio de sangre. Hermano, ¿no quiere una recompensa usted? Yo he escuchado, hermano, que mira, a mí con solo el aro que me den, con que la coronan, que no lleve perlas. Otro fue más de tremendo, a mí con un arete que me den, con solo llegar. Otro digo, a mí con que no me den nada, con solo que llegue, hermano. Pero ¿sabes qué? ¿Qué harías tú si tú que te salvaste estás allá arriba? El Señor te dice, ven hijo, quiero que veas esta escena. De repente te pone a ti, estás en tu lugar de trabajo y está tu compañero de trabajo allí. En esa escena, tú estás hablando de muchas cosas menos del evangelio. Pero pasa la próxima escena y en la siguiente escena, ese muchacho que estuvo allá a la par tuya, está en un lugar de tormento. Y Jesús te dice, sabes que Él pudo estar aquí contigo, pero tú nunca le hablaste de mí. Él está condenado a pasar toda la eternidad, porque tú no tuviste el valor de hablarle de mí. Hay personas que usted va a ver en su vida, que quizás solo una vez las va a volver a ver. Nunca las va a volver a ver jamás. Pero ese encuentro, ese único encuentro, ese único momento que usted va a tener, es la oportunidad que Dios le está dando para testificarle de Cristo. Es la única oportunidad que Dios le está dando para que le lleve la palabra de salvación a esa persona. Jamás nosotros podremos entender el valioso privilegio que tenemos como hijos de Dios de ir y predicar el evangelio, de ir y llevar las buenas de salvación, de ir y hablar lo que el Señor ha mandado a nosotros. La pregunta de Isaías era, ¿quién irá por nosotros? La pregunta que Dios nos hace a cada uno de nosotros en esta mañana. Jesús dice, ¿quién irá por nosotros? Isaías valientemente dijo, heme aquí, envíame a mí. No importa el costo que cueste, envíame a mí. ¿Habrán personas en esta mañana que digan, heme aquí al Señor? ¿Habrá alguien que diga, no he estado predicando la palabra, no he estado hablándole a nadie? Yo les dije el domingo pasado, durante la semana, háblele a alguien de Cristo. Le hablé a muchos. Cerré ayer con un salón en el corte de pelo lleno, testificando la palabra de Dios. Hasta unos que andaban allí medio apartados, pero eran cristianos, se fueron de mi lado, gloria a Dios. Y le digo a mi esposa, no hombre, tantito uno habla de Cristo y se alborotan los demonios por todos lados. Pero siempre Dios nos da la victoria. Siempre Dios nos da la victoria. No deje de hablar de la palabra de Dios. Aquí usted viene a recibir palabra. Aquí, mire hermano, cada vez que yo me subo a este lugar, yo le digo, Señor, ayúdame a traer una palabra que pueda edificar a mis hermanos. Tal vez no es la palabra que muchos quisieran oír. Yo podría preparar un mensaje de prosperidad. Yo podría preparar un mensaje de que tú eres un campeón y que Dios te quiere ver feliz todo el tiempo. Yo te puedo predicar a tu alma, a tus emociones. Y eso a muchas personas les gusta. Yo quiero ir a un lugar donde me apapachen. Yo quiero ir a un lugar donde me consuelen. Yo quiero ir a un lugar donde me comprendan. Pero, ¿será eso lo que te va a salvar? ¿Será eso lo que te va a salvar? Lo que te va a salvar. La Biblia dice, y conoceréis la verdad. Es el conocimiento de la verdad lo que te va a hacer libre. Porque cuando tú conoces la verdad, tomas la verdad y vives la verdad,
tú vivirás en la libertad a la que Dios te ha llamado, aleluya. Y Dios hoy en este tiempo dice: yo necesito que tú vayas y prediques el evangelio. Yo necesito que tú vayas y le hables a tu compañero. Hay muchas personas que creen que el campo misionero está en China, que el campo misionero está allá en África, que el campo misionero está en Afganistán. Estamos orando por Afganistán, pero se ha preguntado si su vecino le sirve al Señor. Le ha preguntado si su vecino tiene a Cristo en su corazón. No necesitamos ir a aquellos campos misioneros. Oramos por ellos. Oramos por esos valientes hombres de Dios que están allá. Pero nosotros también tenemos un campo misionero dentro de nuestro propio círculo. ¿Queremos cambiar el mundo? Comencemos cambiando el mundo que está a nuestro alrededor. Comencemos impactando a las personas que están a nuestro alrededor. Ellos necesitan de nosotros, porque nosotros tenemos una palabra que cambia. Usted no sabe cuántas veces, cuántos mensajes no recibimos nosotros con mi esposa. Hermano, ore por fulano. Personas que ni nosotros conocemos. Hemos ido a orar por personas con cánceres terminales. Hermana Elizabeth sabe. Y Dios ha hecho cosas grandes en medio de esas personas. No, hermano, usted no sabe qué privilegio es trabajar para el Señor. Usted no sabe el privilegio que dará el día que Jesús le llame por su nombre y le diga: Arturo, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Oh, eso sería el más grande privilegio que usted y yo tenemos. Y lo vamos a tener. Pero mientras llegamos allá, trabajemos para que la obra de Dios se lleve a cabo. En esta mañana me gustaría que se ponga de pie. Me gustaría que meditáramos en un momento